Hemos dado 3 mensajes ya en base a este tema, el tema de la adoración. Y yo vengo con un ruego, no se imaginan, hermanos, con los mensajes me pasa siempre, ¿no? Que uno está pensando que tiene que venir a pararse aquí en nombre de Dios. ¿También? Es una responsabilidad tan grande. Y a veces explicar las cosas espirituales, acomodar lo espiritual a lo espiritual, poder entender y rogar a Dios que nos dé palabras para poder ser claros en la explicación. A veces uno tiembla ante esto, ¿no? Lo mismo me pasó el domingo pasado, lo mismo me pasa este domingo, porque entiendo que este tema es un tema de suma importancia, es el centro de la Biblia, la adoración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso es adoración. ¿Amén? Por lo que, bien, voy a hacer primero una introducción y después haremos un pequeño resumen de los 3 mensajes para poder acomodar lo que viene. ¿Amén? No. ¿Vieron? Los años no vienen. No. ¿Y cómo vienen? Vienen a paladas. El domingo pasado yo di un ejemplo que lo voy a volver a usar. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, Sí, le da la bienvenida a los que están atrás, pero ya quiero claridad. Sí, está bien. Tengo que pedir perdón porque me olvidé de algo. Les queremos dar la bienvenida otra vez más porque el primer domingo que están, Isaac, Lisi, ¿no? Es tu nombre. Lisi y Noelia, bienvenidos nuevamente. También está la mamá y la hermana de Tomás acá con nosotros, que es un lujo tenerlas y Dios bendiga, bienvenida. Los demás ya son todas caras conocidas y no me olvidé de ninguno, ¿no? Cierto. Como verán hay una batería nueva, una batería nueva. El Janet nos la ha prestado, es él, pero él la ha prestado acá en la iglesia para ayudarnos a alabar al Señor y bueno, estamos agradecidos. Amén. Muy bien. Y también esto, que esto tiene un efecto óptico desagradable. ¿Amén? Vamos a poner acá un cuadro, una lámina o algo para que no produzca este efecto un poco mareante. De a poquito. ¿Amén? Pero está linda la iglesia, ¿no? Vamos. Muy bien. El domingo pasado usé un ejemplo que voy a volver a usar. Cuando se reunieron los gusanos, ¿se acuerdan? Se reunieron los insectos, en el bosque, se reunieron, ahí estaba. Y apareció un gusanito. El gusanito, ¿vieron cómo es el gusanito? Cómo se arrastra, va despacito. Es el último orejón del tarro, se lo comen todos los bichos. Ahí va el gusanito, despacito. Y el gusanito se levantó la voz y dijo, voy a volar. Y todo el mundo se rió. Menos la mariposa. Necesitamos entender. Yo ruego a Dios, hermanos, el Señor dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ayer hubo una llamarada del sol que provocó una aurora boreal en todo el mundo. ¿Ustedes vieron la foto? Nunca pasó. No hay registro de eso. Son señales, el Señor viene pronto, todo lo que está pasando. ¿Quién lo provocó eso? ¿Se provocó solo? ¿O no está Dios ahí atrás? Está Dios.
Dios está en todo, hermano mío. Dios está en todo. Nosotros venimos y caminamos muy pegado a nuestros sentidos, a los ojos, a lo que oímos, a lo que tocamos. Estamos pegados a este mundo y nos cuesta entender y creer la realidad espiritual. Pero es necesario, por eso predicamos la palabra. Este es el alimento espiritual. Esto es como comer fruta. Cuando usted come una manzana, la come, dice que rica la manzana, pero al rato la manzana es parte de usted. Esto es lo mismo, es entender que tiene que haber una metamorfosis. Esta es la palabra de la mariposa, ¿no? Tiene que haber en nosotros un cambio profundo, porque el capullo va a quedar acá en la tierra. El capullo no va a heredar la eternidad. Lo que va a heredar la eternidad es aquello que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El nuevo ser, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. ¿Amén? Yo tengo que aprender a discernir el capullo, lo que es el capullo en mí. No estoy tratando a nadie del capullo. Estoy hablando de un ejemplo del capullo de la mariposa, ¿no? Pero hay una realidad que no vemos. Y ahora vamos a hablar de algunas cosas que no vemos. La palabra de Dios enseña que hay millones de ángeles. Millones de millones. Nosotros somos 7.000 millones, o 8.000 ahora en el mundo. Pero en el cielo hay millones de ángeles. Y hay un tabernáculo, y hay un cielo, y hay querubines, y hay un trono, hay una gloria de Dios. Y lo que se ve depende de lo que no vemos. Es una realidad que nosotros, cuando nacemos y hemos vivido, cuando yo tomé conciencia de la vida, cuando tenía pocos años, a los 16, 17 años, empecé a preguntarme, le digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué soy? ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Una vez estuve llorando muchos días porque entendí que iba a morir. Tenía 10 años. 10 años. Vi una película de San Martín, que es un héroe de Argentina, el santo de la espada era la película, y vi que se moría, y era un héroe. Y dije, si él se muere, yo también me voy a morir. Estoy vivo, así que no hay forma de que yo pueda esquivar que ese día me voy a morir. Así que entré, mi mamá no sabía ni qué decirme. Yo lloraba, me voy a morir, mamá. Pero nosotros, Dios nos ha dado su palabra, esto es luz, esto es vida. Esto nos muestra el universo, nos muestra la realidad de Dios. Nos muestra una realidad a la cual hemos sido llamados, somos hijos, para tomar conciencia de esa realidad y vivir conforme a esa realidad, prepararnos para esa realidad. Van a pasar muchas cosas en el mundo. Va a venir un anticristo en el mundo, una persona muy carismática, con mucho poder, con una verborragia, con una palabra y con un lenguaje que va a conquistar a todos. Si fuese posible, engañaría a los escogidos, dice la palabra de Dios. Y si yo no estoy preparado, si yo no conozco a Dios, si yo realmente no tengo claro y firme el cimiento en mi corazón, en Cristo Jesús, voy a ser movido y voy a ser arrastrado. Esto es lo que el Señor dice. El que no pone por obra mi palabra, el que no cavó y ahondó y llegó al cimiento y se paró sobre Cristo, el que no lo hizo, el que edificó sobre tierra, vendrán ríos, vendrán lluvias y va a ver grande la ruina. Y los pastores somos como atalayas. Dice Ezequiel, ¿sabe lo que es una atalaya? El que está ahí en la torre vigilando a ver si viene el enemigo. El que tiene que hacer sonar la trompeta, viene el enemigo, y todo el mundo se prepara, o toca el tambor, o prende el fuego, no sé cómo sea la señal. Para que el pueblo se aperciba, para que el pueblo se prepare. Ahora si el atalaya toca la trompeta, y nadie hace nada. ¿Qué hacemos? Porque nosotros debemos dar cuenta, los pastores, ustedes no, pero los pastores tenemos que a ver, ¿qué hiciste con la iglesia? ¿Les hablaste mi palabra? ¿Les advertiste de lo que va a pasar? Porque la palabra mía es la que alimenta el espíritu, no tu opinión, no tu psicología, no tu argumento. Es mi palabra la que es vida. ¿Amén?
es la que debemos trazar, la que debemos tratar. Y es lo que hacemos. Intentamos hacerlo con toda fidelidad en la iglesia, pero necesitamos entender que necesitamos la conciencia de tomar en serio esto, de decir, Señor, tú vienes pronto y quiero estar preparado. Amén. Hay una historia con Eliseo, el profeta Eliseo. Solamente le voy a contar, no es este el mensaje, es parte de la introducción. Cuando el mensaje empiece yo se lo voy a decir. Que viene el rey de Siria y quieren matar a Eliseo, porque Eliseo le muestra al rey de Israel todo lo que el rey de Siria quería hacer. Así que viene todo el ejército de Siria y rodea el campamento donde vivía Eliseo, y sale el siervo de Eliseo, sale a buscar agua, sale con un tachito, con un cubo, el tachito es argentino, sale con un cubo, y ve el ejército de los sirios y entra corriente y dice, Señor, estamos rodeados, nos van a matar. Tranquilo, le dice Eliseo, son más los que están por nosotros que los que están contra nosotros. Y rogó a Dios que le abriera los ojos, y Dios le abrió los ojos al siervo de Eliseo y vio que el ejército de los sirios estaba rodeado de ángeles, rodeado de ejército, de carrozas de fuego. Es una realidad que no vemos. Acá hay ángeles. Imagínense que la Biblia dice que cada uno de nosotros tiene un ángel que nos guarda. Así que acá hay un montón de ángeles que están ahí tomando café. Hay demonios. Hay un mundo alrededor, celestial, espiritual, que no vemos y que muchas veces nosotros pensamos que nadie nos ve. ¿Cómo que nadie nos ve? Todo el mundo, estamos siendo mirados por los ángeles. Somos espectáculo a los ángeles, dice la Biblia. Y Dios, además, me ve porque vive en mí. ¿Se acuerdan? Hemos hablado, somos templos de Espíritu. Dios vive en mí. Todo lo que yo hago, lo estoy haciendo con Dios. Y si no soy santo, estoy entristeciendo a Dios, estoy llenando de basura a Dios. Tenemos que aprender estas cosas y decir, a ver, Señor, enséñame a vivir en el nuevo ser. ¿Amén? Amén. La Biblia habla, y es lo que estuvimos hablando en el último mensaje, hablamos del tabernáculo. ¿Se acuerdan que usamos de ejemplo el tabernáculo? En el tabernáculo que había acá en la tierra que hizo Moisés, no era el original, sino que era una copia de lo que le mostraron en el cielo. El tabernáculo verdadero no era este era un modelo para nosotros, una tipología, pero hay un tabernáculo en los cielos. ¿Amén? Amén. Esto es lo que vamos a ver ahora, porque necesitamos explicar a dónde entró Cristo. Dice así, fíjese, en Hebreos, vamos a leer algunos versículos. En el capítulo 8, versículo 1, dice así. Ahora bien, está hablando el autor de Hebreos sobre Cristo, sobre su sacerdocio. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Amén? Ministro, dice, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. ¿Amén? Está diciendo, Jesús no entró cuando resucitó, no fue al templo que estaba en Jerusalén. Fue a un tabernáculo, pero no a ese, hecho por el hombre. Fue al tabernáculo que está en los cielos. ¿Amén? Mire, Apocalipsis, simplemente para mostrarles esto, Apocalipsis capítulo 8,
Dice así, en versículo 3, vamos a leer. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. ¿Amén? ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerda que hablamos del tabernáculo? El tabernáculo tenía el lugar santísimo, que estaba el arca, el velo, y estaba el altar de oro, que era el altar donde se ponía el incienso y la adoración. Acá está hablando del altar de oro, pero no del altar de oro que está en Jerusalén. Está hablando del altar de oro que está en los cielos. ¿Amén? ¿Ven que está el altar de oro ahí también? Muy bien, vamos a otro. Apocalipsis 21. Versículo 3. Dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Qué maravilla, ¿no? Mire el mismo capítulo, versículo 22. Dice así, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Acuérdese del tabernáculo. Cuando entramos a la parte del lugar santo y el lugar santísimo, no había más luz natural, no iluminaba el sol. Lo que ilumina ahí es el candelabro de los 7 brazos, y ese candelabro representa a Cristo. ¿Amén? Él es la luz. Acá está, la lumbrera que alumbra. ¡Qué maravilla! Muy bien. Nosotros no estuvimos en el tercer cielo. Algunos han tenido el privilegio de esa revelación, como Pablo y otros. Pero hay una realidad que sí, que la palabra de Dios me dice que sí, que hay ahí, está ahí. Es un lugar real, más real que este, porque este depende de aquel. Este un día será deshecho, dice que los elementos deshechos ardiendo serán deshechos, dice Pedro. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No sé si Dios restaurará esta, hará otra, no lo sé. Pero son cosas que van a suceder, que están escritas. Y que es necesario que van a pasar. ¿Amén? ¿Me dicen amén? Muy bien. Por eso necesitamos esa transformación. Yo no en vano hablé sobre el tema del gusano, de la mariposa. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan de que en el segundo mensaje tocamos este tema? Cuando hablamos de la adoración, enseñamos que en capítulo 12 está hablando de eso, ¿no? Vuestro culto racional. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Ofreced vuestras vidas como sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, que es vuestro culto. La palabra culto es adoración. Y además incluye esta palabra culto, que es algo voluntario. Nunca Dios te va a obligar a que le adores. Dios te llama a que le ames, pero no te va a obligar. ¿Amén? Yo no voy a obligar a mi mujer que me ame. Cuando si la tengo que obligar, ya el amor no tiene gusto. ¿O no? ¿Come más? Pregunto. Dice algo en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que ahí se usa para transformaos es metamorfos. Lo que le pasa a la mariposa, lo que le pasa al gusano.
Hay una transformación que tiene que hacer la palabra en mi corazón cuando yo la recibo, cuando yo empiezo a alimentar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu con la palabra de Dios. Soy transformado de gloria en gloria, dice su palabra. Fíjese también ahí en la segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda epístola de Corintios, capítulo 3. Dice así, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Esta palabra, transformados, somos transformados, metamorfos. Donde viene la palabra metamorfosis, está hablando de esto. Cuando yo busco al Señor, cuando busco conocerle y le busco de verdad con todo el corazón y busco entenderle y empiezo a conocerle, empiezo a amarle, empiezo a vivir con él, soy transformado como en un espejo viendo la gloria de Dios, la gloria de este evangelio que está aquí, hermano de mi alma, está aquí. Amén. Necesitamos esta transformación. Necesitamos. En la oración que Juan hizo hoy, habló de lo conmovible y de lo inconmovible, y la Biblia habla de eso. Dice que vendrá y conmoverá los cielos y la tierra, para que todo lo conmovible caiga y lo inconmovible permanezca, porque nosotros somos herederos de un reino inconmovible, dice la Biblia. Amén. Por lo tanto, lo que tiene que ser deshecho, tiene que ser deshecho. Yo no puedo estar con un pie acá y otro pie allá. Tengo que definirme en el camino del Señor. Porque todo lo que no es adorar a Dios es idolatría. Si mi fe no me alcanza para venir a la iglesia, para venir a los cultos, para estudiar su palabra, entonces mi fe me va a llevar al cielo. No. Mi fe me tiene que mover. Tengo que entender que no hay nada más importante ni prioritario que la gloria de Dios en mi vida y poder ser transformado y escuchar su voz y aprender a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Hola. ¿Cómo es tu nombre? David. Bienvenido. No te había visto llegar. Bienvenido, David. Ah, David. Bienvenido, bienvenido. Ah, tu hijo. Amén. ¿Me dicen amén? Muy bien. Hemos hablado de la humillación de Cristo. Tengan presente en el pensamiento, porque a veces hablamos de Jesucristo y nos imaginamos al hombre con la túnica blanca, pero nos olvidamos que es el velo. Es Dios que se hizo carne. Es el Verbo. Y en él habita la plenitud de la deidad, dice la Biblia. ¿Amén? Es el Rey del universo. Decía la oración de Juan, el universo de los universos. No puede contenerte. Yo tenía un chico, Willy Salas, que lo tenía conmigo, era un amigo y además me ayudaba en el centro de rehabilitación y todo. Y un día estaba él en el sillón con su hijo, estaba medio rebelde con dificultades que teníamos. Rebelde con Dios, me refiero, ¿no? Estaba medio como enojado. Y el Señor se lo llevó al cielo. Tuvo una visión. Dice que Dios le empezó a mostrar los planetas. Dice que empezó a ver planetas y cosas y estrellas. Toda una maraña de estrellas que cuando uno lo mira por estos telescopios que hay ahora, decimos, ¡wow! ¿Lo que es eso? Y no se chocan. Cada una gira en su orden. Cada una obedece su orden. Y Dios le dijo a él, yo soy perfecto. Acá no hay error. El error está en nosotros, acá en este mundo, en el pecado. No en Dios.
Dios es santo y es increíblemente glorioso, todopoderoso, es inimaginable en belleza, en ciencia, en arte, en todo lo que hace. Él pinta los cielos del color que quiere todos los días. Amén. Amén. Este Dios se humilló a nacer en condición de hombre. Recorrió el camino, que esto es lo que significa el tabernáculo. El tabernáculo es un mapita, es un mapa. Está el lugar santísimo donde habita Dios, está el velo, está los panes de la proposición, que era en aquel momento representaba al pueblo de Israel, pero representa a la iglesia en realidad, el candelabro, y después estaba el atrio, hasta la cruz, que es el altar de bronce, en donde se mataba a la víctima. Jesús cuando viene, Juan el Bautista dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dios bajó desde ahí, se envolvió con su velo de carne y vino a morar entre nosotros y no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no usaba su poder de Dios para no tener hambre o para no cansarse o para no tener sed. No. Él fue hombre, 100% hombre, y sufrió como hombre. Y vino a habitar entre nosotros. Y vino y siguió el camino hasta la cruz. Porque el ofrecimiento ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Y vemos en el Getsemaní, cuando Jesús le dice, Señor, si hay alguna posibilidad de salvar al hombre, no digo con estas palabras, pero si hay otro camino de restauración que no sea la cruz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No la tuya. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el sacrificio, Él es la ofrenda ofrecida una vez y para siempre. Él terminó con el pecado, despojó a los principados, a las potestades, Él sacó a luz la vida, la inmortalidad, Él nos mostró que la muerte no es nuestro final, todo lo contrario. ¿Amén? Ahora, Él desde ese momento no fue al templo en Jerusalén, Él subió a los cielos. ¿Amén? Mire, vamos a leer 2 o 3 versículos. Timoteo, primera epístola a Timoteo. Simplemente para ilustrar lo que estamos diciendo, Primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¡Qué maravilla! Recibido arriba en gloria. Filipenses, capítulo 2. Todos conocen esta parte de allá en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, ¿no? Dice el versículo 7, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Amén? Esto va a pasar. Él es la autoridad. Él está sobre el trono y Él tiene todo bajo control. Todo, aún aquellas cosas que decimos, ¿y esto qué está pasando? Dios tiene en control las naciones, Dios tiene en control las guerras, Dios tiene en control cada circunstancia de nuestras vidas.
Dice la Biblia que hasta nuestros cabellos están contados. Fíjese cuál es el detalle del Señor. Hasta nuestros cabellos están contados. Y esto es el cumplimiento de una profecía que está en Isaías, capítulo 45. Vamos bien, hermano. Ay, se me está yendo el tiempo. Todavía no empecé. Capítulo 45, a partir del versículo 22. Está hablando Dios. A ver. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia. No será revocado, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Amén? Amén. Ahí está. Dice el Salmos 24, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey, alzad vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es? ¿Se imaginan a Jesús una vez resucitado, lleno de gloria? Pasaba las paredes, aparecía por todos lados. Se terminó una vez y para siempre. Él es el Santo de Dios, el amo absoluto de todas las cosas. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, no hay nada que se escape a su autoridad. Y él subió a los cielos, fue exaltado. Mire, en Apocalipsis 5. Vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis, capítulo 5. Espere, déjeme leerles un versículo antes. Hebreos, ponga el freno, vuelva para atrás. Hebreos capítulo 9. En el capítulo 9, en el estudio anterior, leímos cómo estaba conformado el tabernáculo y que el camino, el velo mostraba que el camino estaba cerrado. ¿Se acuerda? El velo mostraba que el camino a Dios estaba cerrado. Pero ahora dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Amén? Amén. ¿A dónde entró? Al lugar santísimo. Dice en el versículo 23 del mismo lugar, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, eran figuras, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Amén? ¿Está claro, no? Ahora sí vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Acá se describe, hay seres vivientes, los querubines, que tienen caras de águila, de toros, que están ahí en el trono y están continuamente diciendo santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Saben? Los querubines contemplan el propiciatorio. Esta es la figura del arca. En la figura tipológica que Dios le dio a los judíos, eran los querubines que miraban el propiciatorio donde era puesta la sangre. Los querubines contemplaban la justicia, el amor de Dios, la entereza, la fidelidad. Algo que sobrepasa todo entendimiento es el amor de Dios mostrado no solamente por nosotros, sino por toda su creación. Porque la cruz fue una redención cósmica.
La cruz, el Hijo de Dios, restauró la justicia de Dios ofendida por causa de Satanás y por causa del pecado. Él derribó lo que tenía que ser derribado, venció a los que tenían que ser vencidos y restauró la justicia de Dios. Esto lo dice Colosenses, que hizo la paz en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra mediante la sangre de la cruz. Amén. Amén. Así que aquí está la gran convención en los cielos. Acuérdense que hay millones y millones de... Yo me imagino el trono, ¿no? Hay un trono, esmeralda, dice, sobre un mar de cristal y fuego. Ahí está el trono, con 24 ancianos. Está ahí el Dios Todopoderoso, el invisible, el que habita en luz y las... Ahí está. Y me imagino los millones y millones de ángeles volando así alrededor. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! ¡Qué tremendo que tiene que ser! Y se probó a gran voz: ¿quién es digno de tomar el libro de que está en la mano del que está sentado en el trono? No había nadie, ni en los cielos ni en la tierra, nadie. No había un ángel, un querubín que tenga la suficiente justicia, la suficiente santidad, la suficiente poder para poder hacer lo que solamente Cristo podía hacer. Amén. Y lloraba yo mucho, dice Juan. Dice así en el versículo 4: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Cómo el cordero estaba? Inmolado, en la cruz, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones nuestras de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! ¿Escuchó un gol cuando hace el Barça en el Camp Nou, que son 90.000 personas? ¡Wow! ¿Se imagina? Millones de millones gritando a gran voz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que decían a gran voz: el cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Él es el lugar santísimo. Ahí dice Hebreos 6 que Cristo, como precursor, entró al lugar santísimo y puso el ancla de nuestras vidas. El ancla, dice, de nuestra esperanza viva. Ahí está. Hay un ancla, Dios puso el ancla ahí, Jesús puso el ancla en el lugar santísimo, en el trono. Todos estamos ligados a ese ancla. Amén. Amén. Ese es nuestro destino, la adoración. Pero déjeme resaltar algo. En el tabernáculo había 2 altares: el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, y el altar de oro, donde se usaba el mismo fuego del sacrificio para quemar el incienso delante de Dios. Amén. Son 2 altares, pero significan el mismo sacrificio. ¿Se acuerdan que hablamos de los sacrificios
el sacrificio por el pecado. Venía el judío, ponía la mano y confesaba sus pecados, y la ovejita esa moría por su pecado. Y después estaba el otro sacrificio, que era el de adoración, el que yo reconozco que este bichito, este animal, tiene perfecciones que yo no tengo, entonces yo ofrezco a Dios estas perfecciones como si fuesen mías, ¿no? Que es lo que Jesús hizo por nosotros. Fuimos hechos perfectos con una ofrenda y para siempre. Fuimos hechos delante de Dios, a los ojos de Dios. Ya fuimos hechos perfectos. ¿Amén? Pero, así como esos 3 sacrificios que hablamos, porque hablamos también del de la consagración, así estos 3 sacrificios marcan una sola cruz, un solo sacrificio, el de Cristo. Así también estos 2 altares marcan un solo altar. Un solo sacrificio, perdón, la cruz del Calvario. ¿Amén? Está el cordero inmolado ahí y está el cordero inmolado afuera. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo vengo al Señor con mis pecados, con mis inmundicias, cuando vivo en la carne, cuando vivo en mi egoísmo, en mis envidias, en mis celos, en mis contiendas, en todas esas cosas que están en nosotros y que son tan feas, pero somos así. Yo tengo que ir a la cruz de afuera, ahí a tirar mi tacho de inmundicia. Ahí voy, con mis pecados. Dios me perdona. Esa cruz es la cruz donde yo recibo el perdón. En esa cruz es donde yo soy renacido y soy hecho nueva criatura. Ahí está la cuna de mi nuevo nacimiento. Pero en la cruz que está dentro, en el cordero inmolado, ahí no se puede entrar con pecado. ¿Me entiende, hermano? Ahí no voy a pedir perdón por mis inmundicias. No. Ahí entro por el camino nuevo y vivo que hemos hablado, que es el velo partido. Yo paso por la cruz, muero en la cruz, fui crucificado con Él para no vivir más según mi propia voluntad, sino aprender a vivir en su voluntad, en el nuevo ser creado en mí por el Espíritu de Dios y creado en ti por el Espíritu de Dios. Yo voy a adorar a Dios, pero voy a adorar a Dios por el Espíritu de Cristo que está en mí, porque fui adoptado hijo de Dios, y el Espíritu de Cristo que está en mí clama: Abba, Padre, quiero adorarte, quiero estar contigo, quiero amarte, quiero deleitarme en ti, vengo a gozarme en tu hermosura, en tu gloria, en tu santidad. Mis pecados van afuera. Yo no puedo vivir en pecado y pretender entrar al lugar. Eso no se podía hacer. Hay un camino. Nosotros recorremos el camino inverso. Dios recorrió el camino desde su gloria hasta la cruz, y a la muerte y al cielo. Nosotros recorremos el camino al revés. Desde el altar de bronce, donde somos perdonados, entramos, somos recibidos como hijos, pero ahí estaba el lavacro, donde había que santificarse, el camino de la santidad. Sin santidad yo no puedo ver a Dios, no puedo entrar a la otra parte. Puedo fingir, puedo imaginarme, pero en realidad no puedo entrar donde está Dios si no estoy en santidad. Y una vez que Él puede entrar en santidad, ahí ya no tengo más, no es más mi capacidad, es la luz que ilumina, es la revelación de su palabra, mi corazón la que me guía, no mi capacidad, no mi intelecto, sino la luz de la gracia de Dios, que me muestra el camino al Padre. El velo está partido y puedo entrar. Pero tiene que estar la metamorfosis en mi corazón. Tengo que buscarle y amarle de verdad, no de mentira. No es un verso, no estamos jugando a ser cristianos. Somos cristianos. Queremos vivir a Cristo, queremos amar a Cristo, queremos amar a Dios, queremos dejar el pecado, queremos dejar de amar las cosas de este mundo que me hacen enemigo de Él, que ofenden a Dios. Mis celos, mis envidias, mis enojos, mi contienda. De tener un corazón agradecido a aquel que nos amó con tanto amor y que nos ha preparado un destino de gloria. Somos dueños de un destino de gloria. Soy como un gusano, gritando en medio de los gusanos: vamos a volar. Tenemos un destino de gloria. Estaremos con Él para siempre.
Seremos transformados a su imagen. Tendremos cuerpos indestructibles, incorruptibles, inmarchitables, semejantes al de Él, y estaremos con Él por toda la eternidad. Dígame si no vale la pena. Adoración es esto, es vivir en continua adoración, es vivir en esa continua tensión con Dios. Digo, Dios mío, ayúdame, sé que estás conmigo, sé que soy tu templo, estás viviendo en mí, ayúdame a honrarte en toda mi forma de vivir. Nada te compromete más que Dios, nada. Nada, somos llamados a ser fieles. El nuevo ser creado en nosotros es conforme al ser de Dios, creado en justicia y santidad de la verdad. Es despojarnos de nuestro cascarón, despojarnos del capullo que envuelve al gusano. Y a veces eso no es fácil. Un día un niño quiso ayudar, tenía un capullo de mariposa hasta de seda. Y él vio que el bichito quería salir por un agujero muy chiquito, y golpeaba el bichito, y él quiso ayudarlo y cortó el capullo. Y nunca ese gusano pudo ser mariposa, porque esos golpes que él tenía que dar le ayudaban a romper lo que él tenía que romper para poder abrir sus alas. Las dificultades que tenemos, las cosas que tenemos que enfrentar en este mundo, las enfermedades, las cosas que no nos gustan, Dios las permite para nuestro bien, conforme a su propósito. Romanos 8:28, que tanto nos gusta, dice, todas las cosas que acontecen a los que amamos a Dios, nos resulta para bien, pero según su propósito, de que seamos creados a la imagen de su Hijo Jesús. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Soy llamado a ser como Jesús. Hermanos, entendemos esto. Porque si lo entendemos de todo corazón, en realidad es un suficiente motivo para ser feliz y para vivir una vida en este mundo sabiendo que nuestro corazón sabe a dónde va, lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de alegría. Esto tiene que producir en nosotros los frutos del Espíritu: gozo, paz, amabilidad, fe. Cuando entendemos esto, cuando entendemos la gloria del Evangelio de Cristo Jesús, que vino a buscarnos, Él como Padre amoroso, vino a recuperar su creación, vino a recuperar a los que Él había perdido, vino a buscar y a vencer para siempre, porque la muerte no será más. Satanás y sus diablos serán arrojados al infierno. Hermano mío, pero nosotros estaremos por los siglos de los siglos delante del Señor. Amén. Amén. Hay un sacrificio que ofrecer a Dios, que es nuestra vida, nuestro culto racional. Ahora entendemos más, ¿o no? ¿No entendemos más? Entiendo más. Cuando veo el mapa, yo entiendo más. Sé a dónde voy. Sé lo que estoy haciendo. Sé para dónde el Señor me llama. Sé lo que quiere hacer Dios en mí. Por lo tanto, mi entrega a Dios es más racional, más clara. No estoy haciendo una religión ciega. No, esto no es religión. Estoy ofreciendo a Dios el sacrificio de mi vida. Le digo, Señor, enséñame a vivir según tu voluntad. Ayúdame a no ofender. Ayúdame a no tratar mal a nadie. Qué feo que es cuando nuestro carácter brota y tratamos mal a los demás. Qué feo que es. Cuando hablamos mal de alguien, eso abomina a Dios. Estamos haciéndonos daño a nosotros, le hacemos daño al que está escuchando y le hacemos daño al que es el fruto a quien le estamos dando. El vivir con integridad, el ser íntegros. Es decir, esto no es de Dios. Yo quiero vivir según Dios. Soy de Cristo. Voy a amar, voy a respetar.
a todos, porque todos merecen respeto, estén de acuerdo o no como viven, merecen respeto porque son imagen y semejanza de Dios. Amén. Alabar todos alabamos, todo lo que respira alabe a Jehová. Pero para adorar, dice la Biblia, adoremos a Dios en la hermosura de la santidad. No se puede adorar a Dios así nomás. Y no se le puede tampoco, o se le puede adorar esporádicamente, pero no es eso lo que Dios busca. Acuérdese del primer mensaje, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Amén? Amén. En espíritu y en verdad. Seamos sinceros, seamos genuinos, vivamos el Evangelio. Hemos sido llamados a la gloria de Dios. No menospreciemos esto. No menospreciemos. Amén. Amén. Señor, yo te ruego que tú nos bendigas. Así como le revelaste y le abriste los ojos a Chelsea, el siervo de Eliseo, así abren nuestros ojos, Señor, para que a través de la fe podamos tener la certeza y la convicción de lo que no se ve y de lo que esperamos, Señor. Oh, que nuestra fe alumbre, Señor, tu palabra en nuestros corazones y que todo esto que escuchamos nos fortalezca y nos guíe a caminar en tus pasos, Señor. Adorarte y amarte por tu hermosura, por todo lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a volver a cantar. Yo ya en la semana le había dicho a Liliana que quería esta canción y ya el Joan también la puso en primer lugar hoy. Vamos a cantar esta canción, pero cántela pensando en lo que estamos. El velo que existía, ¿te acuerdas del velo? Ya no existe más. El velo fue partido y podemos entrar. Amén. Jesús, en tu presencia nos reunimos hoy aquí, contemplamos tu persona, nos rendimos ante ti, pues un día tu entrega nos dio vida eterna, encontrando así el camino. ¡Aleluya! Al Padre celestial. El velo que existía, el velo que existía, ya no existe más, no existe más. La luz que estaba apagada, ahora brilla, y cada día brilla más. Vamos a adorar. Gloria a tu nombre, Señor. Nuestro Dios es digno para darle la gloria a su nombre. Estamos aquí. Amén, amén. Den un beso a su hermano, despídase. En el amor del Señor, Dios les bendiga.